Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 6, donde dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Comienza diciendo este versículo: le basta a tal persona esta reprensión. La disciplina fue aplicada a quien ofende al hermano y es rebelde a la doctrina, no sujetándose a la autoridad del apóstol y además procurando desacreditarle. Y el término se usa para referirse a la aplicación de una sentencia dictada contra un ofensor. Ahora bien, no sabemos concretamente qué había ocurrido y cuál fue la acción en contra de Pablo, hecha por tal persona, ya que probablemente se había establecido en la maledicencia, habiéndole ofendido de palabra ante la congregación. Con tal persona no debían de tener comunión, es decir, literalmente no juntándose, como así señala la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11. Esta persona se oponía al apóstol, por lo que era rebelde a la doctrina que exigía reconocer los dones que Dios da y, en el caso del apóstol, obedecer sus instrucciones para que cuanto le decía en sentido de doctrina y orden de vida era palabra del Señor, como así dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 37. Sigue diciendo este versículo: hecha por muchos. El acto de disciplina le fue aplicada por la Iglesia, y note que es necesario apreciar que no fue hecha por todos, sino por los muchos, lo que indica que posiblemente algunos aún apoyaban al rebelde, con todo el término cuando dice los muchos, bien pudiera ser aplicado a toda la congregación, como hace suponer la referencia de esa acción más adelante, en el capítulo 7 y versículo 11, donde dice: porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. La disciplina establecida debía ser asumida por cada creyente y apoyada además como correspondía. Dado lo solemne de esta situación, debe producirse tristeza en todos. La primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 2, dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La tristeza santa ocurre cuando se tiene claro que el verdadero ofendido por el pecado es Dios mismo. El Salmo 51 y versículo 4 dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pablo señala que debe de haber una manifestación de distanciamiento del disciplinado. No es un estigmatizado, pero es un disciplinado, para que rectifique su mal camino y vuelva al Señor, haciéndole sentir el dolor y también la preocupación por su pecado. La primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11 dice: mas bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Este distanciamiento
necesario para revertir la situación no significa dejar de amarle, sino todo lo contrario. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. La firmeza de la congregación en la solución del problema lleva a Pablo a expresar el deseo que la excomunión de tal persona no se extienda por más tiempo. Aparentemente, la disciplina había producido el efecto que se busca cuando, lamentablemente, debe de aplicarse. Por tanto, producido el efecto, no debe mantenerse por más tiempo. Es una lección que debe ser no solo aprendida, sino también tenida en cuenta, ya que hay quienes establecen disciplina por tiempo, poniendo al que es disciplinado bajo esa disciplina, haga o no efecto antes del cumplimiento del plazo, ya que toda disciplina mantenida más allá de lo que es necesario para la rectificación del disciplinado se convierte, por otro lado, en un castigo por el pecado, que es ofensa delante de Dios. La disciplina no se establece para este último, sino como un instrumento corrector para volver al que ha cometido un pecado al arrepentimiento y también a la restauración. Dios en Cristo perdonó todos los pecados del creyente, tal como se ejecuta la disciplina para restaurar la comunión interrumpida por el pecado personal. El apóstol note que estaba contento y también satisfecho con el arrepentimiento del ofensor. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Comienza diciendo este versículo: Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. El propósito de la disciplina es la restauración del ofensor. Esa es una manifestación de amor siguiendo el ejemplo de Dios mismo. Porque el Señor, al que ama, reprende, como el Padre al Hijo a quien quiere. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Y es que por esa razón, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos capítulo 12 y versículo 7. Pablo estaba mostrando un verdadero amor por el ofensor al establecer para él la disciplina que le había sido implantada, ya que el que escatima el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Téngase en cuenta que cuando en la iglesia no se corrige al que anda desordenadamente conforme a Dios, no se está manifestando verdadero amor. El amor, mal entendido, es el que transige y no corrige. Y así es el curso de la disciplina, cuando dice que es verdad que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ella. Hebreos capítulo 12 y versículo 11. Se ha dicho anteriormente que la duración de la disciplina es sólo hasta que surte el efecto restaurador que se procura con ella. De ahí que el apóstol, visto el efecto que causó en el ofensor, dice antes: le basta, es decir, es suficiente. Versículo 6. La evidencia de que la disciplina había producido su efecto es que el ofensor estaba triste. Y la tristeza era por la ofensa cometida, y esta tristeza
como resultado de la disciplina conduce al arrepentimiento, como así dice el capítulo 7, versículos 9 y 10. La actitud de la Iglesia frente al arrepentimiento del disciplinado era perdonarle y consolarle, es decir, alentarle, animarle. El verbo expresa la idea de venir al lado de alguien para ayudarle, de modo que el alejamiento del ofensor debe ahora de cesar y todos venir a su lado para animarle. Sigue diciendo este versículo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pablo, que había demandado la disciplina, demanda ahora el perdón. Note que el verbo está vinculado con la raíz de gracia y se usa para hablar aquí del perdón. El disciplinado debía ser perdonado. Es una manifestación práctica y visible de la gracia de Dios. Efesios capítulo 4 y versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este perdón otorgado es una acción libre y total. Esto es, no queda nada por resolver, nada por reparar, nada que no sea plenamente perdonado, ya que este perdón cancela y cubre la falta. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 8 nos dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, no divulga el fracaso ni tampoco la mala acción del que la ha cometido, ya que el perdón pone en el pasado la acción y no la proyecta hacia el presente, y mucho menos para el futuro. Note que este perdón cierto es demandado a todos los que habían disciplinado, esto es, la disciplina propuesta por el apóstol y apoyada por la Iglesia, ha terminado, de modo que todos los que antes habían aceptado disciplinar al que había actuado contra el apóstol, ahora lo perdonan y restauran plenamente. Existen creyentes que siempre están recordando las faltas ajenas, pero una vez perdonado no debe hablarse más del hecho incorrecto, ya que junto con el perdón está el aliento, que también Pablo demanda a toda la Iglesia. La instrucción es bien clara cuando dice consolarle, alentarle, animarle. Y note que el verbo tiene el sentido de hablar cortésmente, animar y consolar. La idea que está expresando aquí es la de venir a la proximidad de alguien para prestarle ayuda. Antes se le demandó separarse de él por la disciplina, pero ahora se le manda venir a su lado, y la consecuencia de la restauración es una plena comunión unos con otros. La razón de esta proximidad y ayuda era para que no sea consumido, que entraba dentro de lo posible por la tristeza que le afectaba. Por otro lado, el verbo está aquí expresando literalmente la idea de beber abajo, lo que indica quedarse sin aliento para seguir adelante. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice, por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Se dan ahora las razones para la restauración que comienzan por un ruego del apóstol, orientado a que los creyentes manifiesten amor hacia el que ha sido disciplinado. El verbo que usa aquí expresa la idea de ratificar algo, validar, de ahí la traducción confirmar, esto es, volver a ser firme la manifestación de amor. Pablo, note que está pidiendo que se haga público ese amor hacia el arrepentido, ya que no se trata de un creyente de segundo nivel,
para quien el amor y la gracia es algo optativo, sino un hermano que ha tenido un problema y se ha restaurado. El amor nunca debe cesar para con quien haya sido disciplinado, como nos dice la misma palabra de Dios, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 15. Tengas en cuenta que el que ha sido disciplinado no es un enemigo, sino alguien que habiendo pasado por un momento de crisis espiritual necesita ser restaurado. Pablo exhorta a los creyentes para que amen al ofensor que sinceramente se ha arrepentido. Nótese que Pablo desea, él, que la manifestación del amor salga de la intimidad del corazón de cada uno de los hermanos en Cristo, que debe ser tratado con todo afecto, por lo que no ordena la acción, sino que ruega que se haga de ese modo. La idea puede comprender también la restauración pública del que ha sido públicamente disciplinado. El apóstol desearía en ese caso que la Iglesia determinara y estableciera públicamente el perdón del ofensor y la plena comunión con él. Un pecado confesado y dejado restaura la comunión con Cristo, que es la base de comunión con todos los creyentes. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 3 dice: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando se mantiene la excomunión con un miembro con quien Cristo tiene comunión, se está poniendo fuera de comunión al Señor mismo, en quienes sostienen la disciplina cuando ésta ya ha hecho el efecto. Continuará con el versículo 9, donde dice: Porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Comienza diciendo este versículo: porque también para este fin os escribo. En el versículo se da la tercera razón del escrito anterior, ya que la primera era preparar el viaje que había prometido, versículo 3. En segundo lugar, manifestarse su amor a pesar del conflicto que se había producido en su visita, versículo 4. Y en tercer lugar, en este versículo, verificar la obediencia en todo lo que como apóstol y padre espiritual de todos, ello establecía. Sigue diciendo este versículo: para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. La obediencia de los creyentes no es ni opción ni cuantitativa, es decir, no es una obediencia en determinados momentos, ni tampoco obediencia en aquello con lo que pudiera estar de acuerdo, ya que el apóstol está aquí usando el sustantivo que literalmente se refiere al resultado de una prueba, a algo que se verifica mediante un ensayo. Aparece esta palabra 4 veces en esta carta, como por ejemplo en el capítulo 2, versículo 9, capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 13 y capítulo 13, versículo 3. Y todas ellas, nótese que aluden a la verificación de algo que señala que para el apóstol la obediencia parcial es inaceptable. La Iglesia había demostrado la obediencia en cuanto a que estableció la disciplina con el que había ofendido, y ahora Pablo demanda también la obediencia que conduce al perdón y a la restauración. La evidencia, la prueba del verdadero creyente consiste en obedecer en todo lo que procede de Dios y que se establece por medio de los apóstoles. Esa es la condición del verdadero discípulo, cuando dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado.
Mateo capítulo 28 y versículo 20. Las instrucciones apostólicas tienen el mismo carácter que las del Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 37, dice: Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No es obediencia en alguna cosa, sino en todo lo que os escribo. El verdadero amor a Cristo se manifiesta en obediencia. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Además, note que la obediencia no es algo opcional, puesto que el cristiano debe de vivir a Cristo, como dice Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Y además, debe de tenerse en cuenta que el Señor fue obediente, y lo fue hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Comienza diciendo este versículo: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. El perdón de todos hacia el que había ofendido debía de comenzar por los corintios. Por eso dice, al que vosotros perdonáis. A esa misma acción se une también el apóstol, cuando dice, yo también. He de destacar que aquello que él mandaba para los demás, él también lo asume a sí mismo. Es por eso que establece la demanda de también yo. De manera que si el ofendido perdonaba, mayor razón tenían los demás para hacerlo, ya que los creyentes en Corinto se habían unido al apóstol en el ejercicio de la disciplina que le había sido impuesta al que había ofendido. Ahora, el apóstol se une a los creyentes en la restauración que la mayoría estaba dispuesta a otorgarle. Sigue diciendo este versículo, si algo he perdonado. El apóstol perdonó al ofensor, ya que su nobleza le lleva a decir si algo he perdonado. Note que el corazón pastoral se pone de manifiesto tomando la ofensa como algo que no afectaba para nada en su deseo de restaurar al ofensor. Era la iglesia que había disciplinado la que también perdona, y él gozoso se une a ella en ese paso restaurador y de manifestación de comunión unos con otros. Sigue diciendo este versículo, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Note que el perdón otorgado por la ofensa es algo definitivamente resuelto, puesto que cuanto hizo en ese sentido lo llevó a efecto en la presencia de Cristo. No solo lo otorgó bajo la mirada del Señor, sino con la autoridad suya. Y de la misma manera que la disciplina la establecía en su nombre, así también el perdón. Y esto concuerda plenamente con la enseñanza del Señor Jesús sobre la restauración de una disciplina que se había ejercido con su autoridad, cuando dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo capítulo 18 y versículo 18. La enseñanza de Cristo recogida por Mateo tiene que ver con la reprensión a un desordenado ofensor, por tanto está en el entorno de la disciplina. Esa enseñanza dada directamente a los discípulos presentes junto al Señor en aquella ocasión se extiende a las congregaciones en el ejercicio de la disciplina propuesta por los líderes. Dios refrenda lo que el liderazgo de la Iglesia establezca sin quebrantar la palabra y esté respaldado por la congregación. Quienes desprecian la disciplina de la Iglesia no tienen espiritualmente hablando a dónde apelar porque están despreciando a Dios. El Señor,
está detrás respaldando las decisiones que tomen en este caso. La actuación del liderazgo y de la congregación en la unidad del Espíritu no tiene que ver solo con atar, esto es, prohibir o disciplinar, sino también con desatar, es decir, con restaurar, permitiendo entrar nuevamente a la comunión de la Iglesia a quien antes se le había aplicado la disciplina a causa de su persistencia en el pecado. Y es por eso que Pablo instruye a una actuación de restauración y amor con el que había sido disciplinado, recuperándolo a la comunión plena de la Iglesia y aceptándolo con amor restaurador. El Señor que refrendó la disciplina impuesta en su nombre, tanto en este caso, un tanto desconocido por otro lado por nosotros, como el del incestuoso, que señala la primera carta a los Corintios, capítulo 5, y los versículos 4 y 5. Está refrendando también la restauración por el perdón otorgado delante de su presencia como testigo de la realidad de ese perdón. Y voy concluyendo con esto. Cuando dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, note que el hombre que ofendió también había pecado en contra de Pablo, en alguna manera directa o indirectamente. Y Pablo esperaba que los corintios cristianos tomaran el liderazgo al mostrarle al hombre perdón y también restauración. Aun si la Iglesia debe de tratar a alguien como un incrédulo en alguna disciplina, debemos de recordar la manera en que debemos de tratar a los incrédulos, y debemos de hacerlo con amor y preocupación, esperando ganarlos para Cristo, y además ansiosos por su arrepentimiento. Ya que no hay inconsistencia, por eso nos dice la palabra de Dios, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Lucas capítulo 17, versículo 3. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 12, nos dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debe de considerarse que para ser perdonados por Dios, antes debe una persona de estar dispuesta a perdonar a aquellas personas que le han ofendido o quizá le han causado daño, de manera que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú no tienes las fuerzas necesarias o la voluntad para perdonar a aquellas personas que te han ofendido o te han causado daño, déjame decirte que Cristo el Salvador puede darte esas fuerzas siempre y cuando tú dispongas tu corazón para recibirle primeramente a Él como tu Salvador, porque Él te dará esa voluntad, esa necesidad de perdonar y también quitará de ti toda falsa vergüenza que ahora lo único que hace es que no tengas paz en tu alma. Por tanto, ora conmigo, yo te animo ahora a que recibas a Jesucristo en tu corazón para que Él haga su obra en tu vida. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di, Señor Jesús, te confieso que me cuesta mucho el perdonar a las personas. Guardo rencor, odio en mi corazón durante un tiempo y esto hace que no tenga paz. Por ello ahora vengo delante de ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y por haber yo también ofendido y causado mal a personas. Me arrepiento de todo ello y te recibo ahora como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas
a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.